Para que a lo mejor puedan comprender mejor esta información, muchachos, les voy a acompañar con la explicación, la síntesis que hicieron en el ejercicio anterior. Eh, Voy a empezar por el concepto de frecuencia, que en algún contenido de lo ya mostrado durante la secuencia ya lo he explicado y quizá para ustedes pues ya no vaya a ser novedad. Frecuencia, muchachos, es el número de elementos que aparecen en un conjunto por individuo, por, pues sí, sería así, por individuo. Les voy a dar un ejemplo. Si un familiar mío tiene una parcela donde tiene animales, un individuo sería un gallo o una gallina, eh, un, un caballo o yegua, no importa, un toro o una vaca y un borrego, una borrega. No importa el sexo, sino el tipo de animal, o sea, gallo o gallina, pues, vaca, caballo y borrego. No importa si es masculino o bueno, si es macho o hembra. Entonces, cada individuo son cada tipo de animal en esa parcela y la frecuencia es cuántos animales de ese tipo tiene ese familiar. Entonces, si, si de gallos o gallinas tiene 20 en total, la frecuencia es 20, es el número de individuos. Si tuviera 3 caballos, pues entonces la frecuencia es 3, 40 vacas, la frecuencia es 40, etcétera, el número de individuos entonces. Vamos a ver qué es una distribución de frecuencia. Aquí viene una sección de recopilación de datos, que eso más bien ya se vio en la parte de muestreo. Para este momento ya deben de saber lo que es una variable cuantitativa y una variable cualitativa. También, eh, bueno, no, ya lo siguiente ya es nuevo. Vamos a ver qué es una distribución de frecuencia. Para ese muchachos, les anticipo que hay distintas maneras de distribuir frecuencia. Este escrito yo lo hice en Microsoft Whiteboard, que es una pizarra blanca. Por eso ahí ven, hay una llave toda chueca. Pero si gustan la pueden anotar esta. Hay distintas distribuciones de frecuencia, incluso más de las que están aquí. Aquí nomás listé distribución de frecuencia simple, distribución de frecuencia con intervalos, que también se llama distribución de frecuencia con clases, si se lo encuentran en alguna otra fuente, con clases o con intervalos es lo mismo. Distribución de frecuencia acumulada y distribución de frecuencia porcentual acumulativa o distribución de frecuencia porcentual acumulada, no importa cómo se nombre. Las dos que más me importa que comprendan son las dos primeras, de pronto, porque de todos modos en algún momento van a ver las cuatro, no en esta tarea, pero sí en las siguientes secuencias. Ahorita las que quiero que distingan son las primeras dos, distribución de frecuencia simple y distribución de frecuencia con clases o intervalos, que es el otro nombre, clases o intervalos, ¿sí? Entonces, vamos a intentar entender primero distribución de frecuencia simple. Si ustedes necesitan pausar el video para anotar esto en su cuaderno, pues adelante. Yo procedo entonces a explicar distribución de frecuencia simple y para eso nos vamos a basar en la información que les dejé en el enlace que está hasta acá, que dice estadística general, distribución de frecuencia y ustedes ya hicieron una síntesis. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con distribución de frecuencia simple. Para eso aquí maneja dos ejemplos, me parece que sí, son dos, ejemplo A, ejemplo B dice, para poder explicar lo que es una distribución de frecuencia simple. Dice en el ejemplo A,
Se preguntó a un grupo de 50 alumnos de ingeniería industrial cuál es su materia preferida. Y estas fueron las respuestas obtenidas en esta tabla. Aquí a lo mejor la información no está tan entendible. ¿Por qué? Porque lo pusieron abreviado. Pero los datos que están aquí se refieren a estos datos que están acá donde dice tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, MAT es matemáticas. El ECO va a ser economía. AM va a ser administración. INB va a ser investigación. Y PRO va a ser probabilidad y estadística. A ver si no hizo falta alguno por identificar. Bueno, aquí está todo revuelto en esta tabla porque a lo mejor fue estas respuestas el resultado de cómo se fue haciendo la consulta a estos 50 estudiantes. Si aquí contamos el total de respuestas, el total de cuadritos deben de ser 50, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5. Sí son 50 cuadritos. Entonces, muchachos, si ustedes contaran aquí cuántos respondieron matemáticas, fueran contando, les tiene que dar 12. Esta forma de acomodar los datos ya es una distribución de frecuencia simple. ¿Por qué? Porque a cada individuo, a cada elemento mencionado en las respuestas, se les asigna una frecuencia. Es decir, cuántas veces apareció ese elemento en la pila de datos. Así se llama esto, pila de datos. Vamos a ver el ejemplo B. Dice, se preguntó a un grupo de 35 alumnos cuál es su estatura expresada en centímetros. Y los datos fueron estos, 155, 163, 156, 160, etc. Ustedes ahí lo checan. Entonces, miren, de aquí vamos a interpretar y vamos a poner atención a algunas cosas. Esta tabla es una pila de datos, pero ya esta que está acá, donde a cada elemento se le asigna una frecuencia, es decir, cuántas veces apareció acá en la tabla, esto de aquí, esta tabla ya es una distribución de frecuencia simple. Dice que el 155 apareció 3 veces. Sería buscar aquí en la tabla si sí es cierto. Aquí veo 1. Ya la regué. Bueno, de hecho se ve mejor. 155, aquí veo 1. Quisiera tacharlo, pero es una imagen en la web, no se puede. Aquí veo otro, 2, y debe faltar uno más. Aquí está el otro, son 3. Y así, si fuera revisando dato por dato, aquí estarían plasmados la cantidad de frecuencia que dice acá. Ok, fíjense qué peculiaridades tiene una distribución de frecuencia simple. Lo primero es que si la variable es cuantitativa, como estatura, los datos tienen que ser expresados con números. Si la variable es cuantitativa en una distribución de frecuencia simple, esto es bien importante, muchachos, los datos tienen que ser ordenados. No importa si es de menor a mayor o si es de mayor a menor. Como son valores, hay que ordenarlos. Acá, en el anterior, era una variable cualitativa. Yo creo que esto sí, a ver, A, B, C, D, E, pensé, no, mentiras. Una variable cualitativa no es necesario ordenar. Pensé, por algún momento sospeché, que las materias iban a estar ordenadas por orden alfabético, pero veo que no, porque acá dice estudio de investigación. Pero en realidad, en una distribución de frecuencia simple con una variable cualitativa como es esta, no es necesario ordenar, al menos que el investigador necesite llevar un orden. O sea, que ese orden de cómo está presentando la información
implique algo más. No se me viene a la mente algo, pero yo creo que tendríamos que estar en una situación muy particular de investigación para realmente necesitar entregar con orden una distribución de frecuencia simple con una variable cualitativa. Donde sí es necesario hacerlo, sí o sí, es en una distribución de frecuencia simple con una variable cuantitativa. Les digo, no importa si es de menor a mayor o de mayor a menor. Lo que sí es que usualmente se ponen de orden creciente, es decir, de menor a mayor. Si tú investigas en diferentes fuentes, distribuciones de frecuencia simple, yo creo que, no sé, 8 de cada 10 tablas que se encuentren van a ser expresadas de menor a mayor. Ya esto es más por costumbre, como que a lo mejor es más fácil interpretar un orden creciente y es por eso que se utiliza así. Otra cosa con la que quiero que ya se vayan acostumbrando es que se suelen acompañar conceptos expresados a través de variables matemáticas, no estadísticas, porque una variable estadística es un rasgo de la población. Variables matemáticas sería una letra que represente una cantidad desconocida. Pero de aquí en adelante quiero que vayan notando, por ejemplo, aquí está esta n. N igual a 35, dice. Esta n se la van a ir encontrando de aquí en adelante mucho. Y cuando es n mayúscula se refiere al número total de elementos dentro de la población o de la muestra. Aquí estos 35 alumnos no sabemos si es la población entera o si es una muestra, y eso ahorita no importa. Eso no afecta en este momento. Lo que sí quiero, seguramente es población, no es muestra, o sea, es el total de elementos que se querían investigar. Yo pienso por cómo están expresados los datos. Aquí ya le moví, pero aquí esta n siempre va a representar el total de los datos estudiados, ya sea total de la población o total de la muestra. Para ambos va a aplicar. Vamos a ir a la segunda, muchachos, a distribución de frecuencia con intervalos. La distribución de frecuencia con intervalos es otra tabla. La distribución de frecuencia con intervalos es muy similar a la distribución de frecuencia simple, pero ya se presentan aquí clases, es decir, ya hay un intervalo de números o de datos pertenecientes a la variable estudiada. En esta tabla es la variable altura en pulgadas, que establecen mini rangos de datos en los que de ese rango se tiene que hacer un conteo. Por ejemplo, dice aquí, la tabla que de tu derecha, bueno, la tabla a tu derecha es una distribución de frecuencia de alturas en un grupo de 100 estudiantes. Aquí si suman la frecuencia son 100. 5 más 18 más 42 más 27 más 8. Dice, la primera clase corresponde a la estatura que va de 60 a 62 pulgadas y se representa así, 60 a 62. Su correspondiente frecuencia de clase es 5. ¿Qué significa esto, muchachos? Que de 100 estudiantes, para este ejemplo, el ejemplo C, que fueron entrevistados o medidos de cuál era su estatura o su altura, entre 60 pulgadas y 62 hay 5 estudiantes. Entre 63 pulgadas y 65 hay 18 estudiantes, y así sucesivamente. Así es como se interpreta. Muy bien. Para esto nomás lo quería hacer como comparación entre los dos tipos de distribuciones de frecuencia, la simple
y con clases o intervalos, aquí en esta tabla, para que se comprendiera, que son las primeras dos que les estoy mostrando en este cuadro sinóptico. Estas dos después las vamos a ver en una siguiente tarea. Y ya ahora, hay más información, muchachos, aquí abajo. No la voy a explicar ahorita porque se extendería mucho. Y lo que es marca de clase, tamaño, anchura de clase, por ahí está límites. No viene aquí en esta página, pero también hay fronteras, hay intervalos de clase abierto. Incluso lleva cierto orden como nosotros lo vamos a llevar, porque después de distribuciones de frecuencia sigue métodos gráficos para expresar datos y demás, ¿verdad? Aquí, muchachos, lo que yo quiero que se concentren para este momento, para este video, es en estas dos para comprenderlas y distinguirlas. Distribución de frecuencia simple es simplemente cuántas veces apareció cada uno de los elementos. Y distribución de frecuencia con clases o intervalos, ya aparecen intervalos o mini rangos entre diferentes datos de la propia variable en los que se identifica cuántos elementos aparecieron en ese mini rango. Para ser correctos, cada uno de estos mini rangos se les llama clases. Entonces, ¿cuántos elementos aparecieron en cada clase? Y como siguiente actividad, de todos modos la voy a dejar escrita en la secuencia aquí en Classroom. Les voy a dejar, muchachos, que ustedes hagan una distribución de frecuencia simple como esta tabla a partir de unos datos que les voy a dar que van a estar así todos revueltos. Con eso se va a concluir esta secuencia y ahí va a quedar. Esto sería la penúltima actividad. Entonces yo les daría unos datos así revueltos y ustedes los van a ordenar primero de menor a mayor y van a identificar cuántos elementos aparecieron por cada dato. Y para eso le van a asignar una frecuencia. Lo dibujan en forma de tabla, ¿eh? Entonces, hasta ahí le pueden poner de título distribución de frecuencia simple y ya la actividad, que es ordenar de menor a mayor unos datos que les voy a dar. Obviamente estos no, porque finalmente pues sería esta tabla y ustedes van a realizar una distribución de frecuencia simple.